¿De quién vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de Ángel Vicente Peñalosa, que lo conocían como el Chacho Peñalosa. Él era argentino, caudillo y militar. Y desde joven era militar oficial, pero bajo el mando de Quiroga. ¿Y qué más me puedes contar de él? Te cuento. En 1826, Chacho fue a la batalla El Tala, en la que combatió contra los unitarios, pero los unitarios lo dejaron muy mal herido. Luego de esa batalla, fue ascendido como capitán en la milicia. ¿Y después qué pasó? Después fue jefe de escolta de Facundo Quiroga y luego de eso, tras la derrota, fue capitán en la batalla de La Rioja. Además, Chacho, en la batalla de Ciudadela, agarró su lazo y con el lazo trajo un cañón a sus filas. Luego de este hecho, Quiroga le otorgó el rango de jefe militar. Luego de esto, cuando volvió a La Rioja, le dieron el rango de jefe de departamento de Llanos a Chacho. Después de esto, cuando volvió a La Rioja, a Chacho lo mencionaron como jefe de departamento de los Llanos. Después de que Urquiza murió, ayudó a La Rioja a su invasión, pero finalmente fueron totalmente derrotados. Y por último, en enero de 1860 derrocó al gobernador Bustos, que se acercaba cada vez más a los unitarios de Buenos Aires, y en su lugar nombró al coronel Ramón Ángel. Poco después, este fue nombrado interventor federal de su provincia. En 1958 fue asesinado Nazario Benavides por los partidarios de Gómez. El presidente ordenó una intervención federal en la provincia y también ordenó a Peñalosa que la apoyara militarmente. No tuvo la necesidad de combatir, pero él se lo ocupó con sus montoneras en la ciudad de San Juan. Desde entonces fue el hombre de confianza de Urquiza en esa región. ¿Y cómo podemos ir hablando de la vida de Chacho? Y mira, desde 1854 fue comandante de armas de la provincia y el año siguiente fue ascendido a general por el presidente Urquiza. Él era muy prestigioso y entre los gauchos humildes de La Rioja y las provincias vecinas, y además se consideraba como uno más de ellos, pero salvo cuando mandaban el ejército. Además, a él lo consideraban mucho también su protector, su abogado y el salvador de muchos de los problemas de cada uno de ellos. Varela nació en Valle Viejo y se arraigó en Guadalcanal. Allí fue estanciero y coronel de la Nación. Al ver la impopularidad de la guerra con el Paraguay, pasó a Chile. Al conocer los términos del Tratado de la Triple Alianza, no lo pensó dos veces y quiso vender la estancia. En 1866, Varela da a conocer su proclama, dándole un profundo sentido a la lucha montonera en Cuyo. Ante el pronunciamiento de Felipe Varela, el mitrismo vacila. Se ha iniciado en nuestro país una revolución popular americana. El mitrismo sabe muy bien que el lema de los caudillos montoneros lleva a combate. Hacia 1860, el Imperio Británico realiza una sutil maniobra para poder lograr el apoderamiento definitivo del continente sudamericano. La crisis mundial del algodón y la necesidad de nuevas áreas de cultivo movieron al Imperio Británico a proyectar una política imperialista de apoderamiento, cuya genialidad era permanecer ocultas tras fuerzas y diplomáticos de otras naciones. La maniobra se vio facilitada gracias al sometimiento financiero del Imperio Británico. Tras el combate de nacimiento, los caudillos catamarqueños y americanos lucharon nuevamente contra los ejércitos en línea en la banca de Baring Brothers. Pero 2 meses antes del pronunciamiento varelista, Baring Brothers había logrado el control total, sería, de las finanzas públicas, que con esto abonarían los servicios en la deuda con la banca británica. La ley 206 acordaba que quien quedara a cargo de la nación acordaba a Buenos Aires a quien se haga cargo de las deudas del empréstito inglés, los 20 millones que se crearon para fondos públicos en 1859 y los 25 millones también para fondos públicos que se crearon en 1861. Por eso, Baring Brothers comprendía que el pronunciamiento varelista hacía peligrar la estabilidad del gobierno de Mitre y de sus postulados nacionales y americanos. Era como declararle guerra a la banda británica.
Ahí el agente británico Matthews entrevista al ministro de Relaciones Exteriores y le ofrece el apoyo total contra Varela, que amenazaba con dominar el país. Mitre estaba satisfecho con el ofrecimiento de enfrentamiento contra el montonero caudillero catamarqueño. Mientras tanto, el jefe revolucionario explicaba su cruzada libertadora porque quería terminar con los tiempos de coloniaje, ya que sabía bien que los servidores de Mitre trataban de hacerlo parecer como un bárbaro. Mientras que el gobierno mitrista se oponía a cualquier unión americana, afirmaba que la república se parecía cada vez más a Europa en lo más posible. Norberto de la Riestra, un enviado de Mitre, que trataba de demostrar el servilismo que el gobierno demostraba en sus declaraciones. Riestra llevaba por misión contraer un empréstito de 12.000 millones de pesos en Londres. Este empréstito permitía al gobierno de Mitre terminar con el tirano de Paraguay y los bárbaros montoneros. Para facilitar la gestión se resuelve la reducción del precio del préstamo, aumentando la ganancia a Baring Brothers. En febrero de 1868, Mitre muestra conformidad para que se baje un 70% el precio del empréstito. En junio de ese mismo año, el enviado comunica al gobierno de Buenos Aires la realización del nuevo empréstito. Felipe Varela y los hombres de la revolución contaban con el apoyo del levantamiento del litoral y con los caudillos Justo José Urquiza y Ricardo López Jordán. Urquiza supuestamente apoyaba al montonero para obtener ganancias en negocios con la banda británica, mientras que soñaba con ser presidente. Jordán quería pronunciarse luego de la muerte de Urquiza. En el noreste argentino, la revolución varelista se convirtió en una heroica epopeya, con la protesta ante el avance de la civilización portuaria. Santa Jujuy y otros dieron el testimonio del paso del caudillo y su montonero. Sin recursos, siempre estuvieron empeñados a la palabra de su jefe en el manifiesto. Ya nada se oponía a los planes británicos. La Argentina, convertida en una gran estancia, otorgó el máximo de garantías a los invasores británicos. El nombre Baring Brothers brillaba como nunca. Artigas, López, Güemes, Quiroga, Rosas, Peñalosa, como jefe de obras de su pueblo, personificaron masa espontánea y genuina. Sin ellos, sin más ellos, han arrastrado o guiado al pueblo mejor que sus gobiernos. Rami, te voy a hablar acerca de un caudillo. Su nombre era Ricardo López Jordán, nació en Uruguay en agosto de 1822. Es hijo de un general, caudillo también, del mismo nombre, Ricardo López Jordán, y es primo de otro caudillo. Toda su familia era caudillo, para que lo sepan. Cuando era joven, su papá lo envió a Buenos Aires para que estudie. En 1844 se unió al ejército de Urquiza y en una de esas victorias que tuvo con el ejército de Urquiza convenció a Rosas para que libere a su padre, quien unos años antes fue arrestado. En 1852 dirigió una fuerza armada compuesta por estudiantes y detuvo una invasión a Concepción del Uruguay. Luego de la retirada de Urquiza en Pavón, Jordán empezó a ganar prestigio en el pueblo entrerriano, quien lo empezó a ver como un líder que lo pudiera comandar frente a las demandas políticas de Buenos Aires. En el año 1870 fue la primera rebelión de Jordán en Entre Ríos. En el año 1871 invadió la provincia de Corrientes a principios de ese año. En el año 1873 fue la segunda rebelión de Jordán. En el año 1874 finalizó la campaña luego de otros combates desaforantes contra los jordanistas. Y en el año 1873 fue la última y la tercera rebelión de Jordán. Bueno, el 22 de junio de 1889 Jordán fue asesinado por Aurelio Casas, quien es arrestado y declara haber obrado en venganza por el fusilamiento de su padre, Zenón Casas, que era un florista, un oficial florista durante la segunda rebelión de los jornalistas.
¿Por qué el caudillismo es un movimiento social? Bueno, el caudillismo es un movimiento social porque no solo es un liderazgo de la persona, sino que está emplazado en un grupo de personas que lo acompañan, ¿sí? Los gauchos en la provincia de Buenos Aires eran un movimiento social porque tenían una identidad bastante comprometida con el sector que cumplían. Y el caudillo debía representar esa identidad. El líder suele representar una idea, un concepto. El caudillo debe representar toda la identidad, cultural, religiosa, política. Por eso es un movimiento social. ¿Cómo el caudillo se asocia con grandes propietarios? Porque el caudillo un poco lo que viene a hacer es el padrino de un sector de este gauchaje que vivía en la provincia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires se da mucho en Rosas. Es un propietario de muchas tierras, en esas tierras vivía gente y él apadrinaba a esa gente, le daba casa, trabajo, comida, fiestas. Entonces, para hacer eso necesitabas un gran nivel económico y bueno, entonces los grandes propietarios podían cumplir ese desafío. ¿Cómo actuaban los caudillos en defensa de los intereses de las clases? Y el caudillo defendía sus intereses de clase porque eran también sus intereses. El caudillo tenía que defender al gaucho porque el gaucho era su mano de obra, eran los peones que trabajaban en sus campos y como su economía iba en desarrollo a esta clase, a este sistema económico, debía defender al trabajador de esta clase. ¿Cuál es la diferencia entre el caudillo y el líder? Y el caudillo lo que propone es de un determinado sector, del gauchaje, de la gente que vive en el campo. El líder puede ser identificado con una idea política, una idea religiosa, pero se cierra a eso. El caudillo es mucho más amplio, se hace uno con el pueblo. El líder puede ser alguien lejano y que puede ser una cuestión de carisma o de otro atractivo. El caudillo debe ser como es propuesto el gaucho.